Todos estamos familiarizados con César Vallejo, quien es un escritor y poeta peruano, y una de las costumbres destacadas de la literatura universal y de la expresión poética del país. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué es el Grupo Norte, cuál es su origen y quiénes son sus integrantes? Si quieres resolver estas dudas, comencemos. El Grupo Norte fue una comunidad intelectual que reunió a diversos literatos, artistas, filósofos, políticos y pensadores del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad. Se originó en el año 1915 en Trujillo y fue inicialmente conocido como la Bohemia de Trujillo o la Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre del Grupo Norte y estuvo activo hasta el año 1930. Sus líderes y principales impulsores fueron el periodista Antenor Orrego y el poeta piurano José Eulogio Garrido. El Grupo Norte se reunía en diversos lugares de la ciudad de Trujillo y alrededores, muchas veces en el céntrico departamento de José Eulogio Garrido. Resaltan pinturas, ceramios y el colorido de diversos objetos. Otras veces las citas eran en el departamento de Antenor Orrego, en la calle Salaberry. También se reunían en el predio, una casita de campo cerca Mansiché. El departamento de Juan Espejo Asturrizaga era otro lugar de las citas en el Jirón San Martín, como también la casa de Macedonio de la Torre, ubicada en el Jirón Gamarra, en el centro histórico, o en la amplia casona del Fundo Molino de Daniel Oile. Bueno, docente, yo en este punto voy a hablar sobre los líderes del Grupo Norte. Uno de ellos, Antenor Orrego, el cual fue un destacado intelectual, escritor, poeta, que nació durante el siglo XX, el 22 de febrero de 1892 y falleció el 15 de junio de 1960 en Trujillo. Su vida y su carrera se caracterizaron por su profundo compromiso con la cultura y con la educación, así como su liderazgo en la región norteña del país. En lo que vendría a ser su educación y formación, Orrego Espinosa estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, donde se graduó en letras, y posteriormente continuó con sus estudios en la Universidad de San Marcos, en Lima, donde obtuvo un doctorado en filosofía sin letras. Ahora, también tuvo una labor como docente, en la cual se destacó como un profesor y catedrático en varias instituciones educativas del Perú, incluyendo la Nacional de Trujillo. Fue un promotor de la educación y de la cultura en su región, influyendo así en la formación de varias generaciones de intelectuales y escritores. En lo que tendríamos como su liderazgo regional, se convirtió él en una figura importante en la vida cultural y política de la región norteña del Perú. Su liderazgo se manifestó en su defensa de la armonía y el desarrollo de la Universidad Nacional de Trujillo, así como en sus participantes en sus movimientos culturales y políticos de esa época. Bueno, en este punto también yo les voy a hablar sobre José Eugenio Garrido, el cual fue un importante líder aquí en el Grupo Norte, el cual fue también un escritor, periodista y arqueólogo importante en la ciudad del Perú. Él nació en Huancabamba en 1988 y realizó diferentes tipos de actividades intelectuales en la ciudad de Trujillo. Garrido también formó parte, como dije anteriormente, del Grupo Norte, el cual este grupo fue surgiendo en los años de 1915, y este grupo estuvo conformado por artistas de diferentes índoles, como por ejemplo filósofos y políticos intelectuales. Él también participó en diferentes revistas, como también en diferentes periódicos. Uno de ellos fue Trilce, y en una revista llamada La Mauta, la cual fue organizada por José Mariátegui. Además, él también fue nombrado director del Museo Arqueólogo de la Universidad Nacional de Trujillo.
La obra literaria de José Eugenio Garrido estuvo influenciada por las propuestas indigenistas de la época y también por la admiración de cómo expresa los paisajes y las culturas de las personas. De ahí otro líder que formó parte de los líderes del Grupo Norte es José Eulogio Garrido. Fue un reconocido escritor y periodista y arqueólogo. Nació en Huancabamba, en Piura, Perú, en 1888 y él falleció en 1967. Realizó una importante actividad en el norte del Perú. Garrido formó parte también, como dije anteriormente, del Grupo Norte. Este es un grupo intelectual el cual surgió en 1915 en Trujillo y cohesiona con una gran cantidad de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversas índoles del norte del Perú, especialmente en lo que vendría a ser en el departamento de La Libertad. El Grupo Norte, conocido inicialmente como la Bohemia de Trujillo, se definió su nombre a Grupo Norte en 1923. Fue inspirado y dirigido por el escritor, periodista Antenor Ruego y poeta piurano José Eulogio Garrido. César Vallejo inició su educación en su ciudad natal, la cual es Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego, continuó sus estudios secundarios en Huamachuco, en el Colegio San Nicolás. En 1909, en Trujillo, comenzó sus estudios universitarios y tomó un interés particular por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, debido a sus dificultades económicas, tuvo que suspender sus estudios un tiempo. En 1913 retomó sus estudios universitarios y en 1915 obtuvo su título de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Durante su estancia en Trujillo, Vallejo se relacionó con varios escritores que con el tiempo formaron parte del Grupo Norte, el cual marcaría una gran etapa importante en su vida intelectual. César Vallejo inició su educación en su ciudad natal, la cual es Santiago de Chuco, en el centro escolar número 120. Alcides Alejandro Vega fue un miembro destacado del Grupo Norte de Trujillo, Perú. El Grupo Norte fue un círculo literario y cultural que tuvo una importante influencia en la vida intelectual de la ciudad en la década de 1920. Alcides fue uno de los fundadores del grupo y también se desempeñó como director del diario del grupo. Su participación en el Grupo Norte fue significativa y contribuyó al desarrollo de la cultura y la literatura en el Trujillo. Ciro Alegría Bazán mantuvo una estrecha relación con el Grupo Norte, el cual mantuvo un núcleo de jóvenes intelectuales trujillanos, liderados por figuras como Antenor Orrego y José Eulogio Garrido. Este grupo, que incluía a notables escritores como César Vallejo y Víctor Raúl Haya de la Torre, complementó un papel esencial en la vida de Alegría a través de su participación en el Grupo Norte. Alegría se sumergió en una experiencia ideológica y política enriquecedora, influyendo en su desarrollo literario y su compromiso social. Además, Antenor Orrego, como mentor y guía, apoyó un papel fundamental en la vida de Alegría, apoyándolo en su formación política y literaria. A través de esta conexión, Alegría expandió su horizonte y así pudo convertirse en un escritor comprometido con la política y la sociedad de su época. El Grupo Norte, también conocido como Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana, fue un grupo de personajes ilustres, literarios, artistas, filósofos e intelectuales que destacaron por su inteligencia, educación y acciones. Entre los factores que influyeron en su creación se destaca el anarcosindicalismo, una corriente ideológica surgida en Europa. Además, se puede mencionar que los factores endógenos como los sucesos del país y del mundo, las relaciones interpersonales y lo familiar también influyeron en el nacimiento del Grupo Norte y en la vida y obra de Antenor Orrego, uno de sus integrantes destacados. El Grupo Norte tuvo un gran impacto en la región norte del Perú, especialmente a través del diario El Norte.
fundado por Antenor Orrego en asociación con Alcides Vega. Este diario se convirtió en el centro inspirador y animador de la corriente intelectual y literaria en todo el norte del país, extendiéndose luego al resto del Perú. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Trilce en honor a la obra de César Vallejo. Víctor Raúl Haya de la Torre fue un abogado, antropólogo, filósofo y político peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el líder histórico del Partido Aprista Peruano, el más longevo y de mayor consistencia orgánica de la política del Perú. Nació el 22 de febrero de 1895 en Trujillo. Falleció el 2 de agosto de 1979 en Lima. Su educación fue en la Universidad de Oxford, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus cargos anteriores fue el miembro de la Asamblea Constituyente del Perú en 1978 a 1979. Sus padres fueron Raúl Edmundo Haya y de Cárdenas y Zoila Victoria de la Torre y de Cárdenas. La importancia del Grupo Norte en la literatura peruana y latinoamericana. El grupo tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política, a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y del político Víctor Raúl Haya de la Torre. El grupo adoptó una postura crítica y renovadora frente a la literatura peruana y latinoamericana de la época y se caracterizó por su afán de la renovación y experimentación literaria. Su influencia se extendió más allá de las fronteras peruanas y se convirtió en una referente para otros grupos literarios y culturales de América Latina. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad, surgido en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como Bohemia Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre del Grupo Norte. Su vigencia terminó en 1930. Tuvo por inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Eulogio Garrido. Entre sus miembros, para poder finalizar, podemos decir que el Grupo Norte estuvo conformado por las mentes más brillantes de esa época del Perú, las cuales no se conformaban con la situación que enfrentaban y decidieron aportar para su mejoramiento. Más que un grupo formado por personas, fue un estilo de vida. Ellos nos han enseñado a ver la vida misma desde otra vista, desde otra perspectiva.